Salmo capítulo 32, verso 1 y 2. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Dejando toda culpa atrás. Quiero confesarles que cuando Dios me mostró esta prédica y empecé a prepararla, pues me di cuenta que durante el tiempo que llevamos aquí en la iglesia, como Gracia y Verdad, no había un tema preparado o un tema parecido a este, acerca de la culpa y la vergüenza que tal vez nosotros tenemos y cargamos durante mucho tiempo y no nos deja avanzar. Y cada vez que el Señor me mostraba acerca de lo que íbamos a hablar, pues me llenaba de gozo. Porque sé que muchos hemos pasado por situaciones que nos llevan a tener culpas y vergüenzas. Y cuando no soltamos esas culpas y vergüenzas, pues ¿qué pasa? Seguimos arrastrándolas por largos años, por mucho tiempo, y creyéndonos culpables de algo que tal vez nosotros no lo somos. Y de eso trata esta enseñanza. Pero quiero introducir un poco con una historia muy hermosa que yo sé que todos los que estamos aquí presentes la conocemos. Y todo inicia en un pequeño pueblo de piedras y polvo, donde una mujer cuyo nombre nunca se escribió experimentó uno de los mayores actos de perdón que haya quedado registrado en la historia. Una mañana en ese pueblo, como lo menciono, llena de piedras y de polvo, esta mujer cuyo nombre nunca se escribió, fue arrastrada al centro del pueblo. La habían sorprendido en un acto de adulterio. Decían los hombres que la acusaban y la señalaban con unos dedos que parecían lanzas. Era muy fuerte el dolor que esta mujer sentía porque estaba aturdida, estaba avergonzada. Todo el pueblo la señalaba. No pudo decir una sola palabra. Sus ojos, inundados de lágrimas, buscaba ese perdón que estaba a punto de recibir. Pero ¿cómo se encontraba el alma de esta mujer? Se encontraba seca, se sentía sucia y sin ninguna esperanza por el maltrato que estaba recibiendo de muchos hombres que se encontraban en este lugar. Estos hombres llevan a esta mujer hasta el centro de este pueblo y preguntan: maestro, ¿qué hacemos con esta mujer sorprendida en adulterio? Esa fue la pregunta de ellos. ¿Qué hacemos con esta mujer? Moisés nos mandó a apedrear a tales mujeres, pero tú, ¿qué dices? ¿Tú qué recomiendas? ¿Cuál es tu veredicto? ¿Quiénes eran estos hombres que llevaban a esta mujer arrastrándola, tal vez empujándola, humillándola hasta el centro del pueblo? ¿Eran quiénes? Los fariseos, hombres religiosos, que lo único que buscaban era atrapar a Jesús. Ese era el objetivo de ellos, atraparlo. Querían colocarle una trampa. Y la mujer que había sido utilizada para tal fin, pues la mujer que acabamos de describir. Y ella sentía que todo el peso del pecado recaía sobre ella. Se sentía humillada. Pero mis hermanos, ella no contaba que Jesús, su Salvador y nuestro Salvador, estaba en ese lugar. Jesús se encontraba en ese lugar, en el momento oportuno, en el momento preciso. Y antes de responder, dice la palabra que Jesús se inclinó y que escribió algo en el suelo. Nadie sabe y nunca sabremos qué escribió. Eso no lo dice la palabra de Dios. Pero puedo imaginar cómo el silencio inundaba
ese lugar. Por un lado, los fariseos esperando el veredicto de parte de Jesús, y por el otro lado, la mujer con los ojos aún bajos viendo las sombras de aquellos hombres que querían apedrearla, que querían ajusticiarla. Ella esperaba ansiosa una respuesta. Cuando retumba una voz, ¿quién de los presentes está libre de pecado? Dice nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién de los presentes está libre de pecado? Aquel que lo esté, arroje con fuerza la primera piedra. Todos sabemos lo que ocurrió. Las piedras en las manos de esos hombres empezaron a caer al suelo, empezando desde el más anciano, el más viejo, después siguiendo por los jóvenes, y todos arrojaron su piedra al suelo, pero no hubo ni uno que tuvo la valentía de arrojársela a la mujer. ¿Por qué? Porque todos sabían que eran pecadores, como lo somos nosotros hoy día. Somos también pecadores, pero pecadores redimidos por la sangre de Cristo Jesús. Entre sollozos, esta mujer sabía que algo iba a ocurrir con su vida, que algo maravilloso iba a pasar al ver cómo estos hombres se iban alejando uno a uno. Cuando finalmente nuestro Señor Jesucristo levantó su mirada y le preguntó: mujer, ¿dónde están los que te acusan? ¿Nadie te ha condenado? Ella, temblando, respondió: ninguno, Señor. Entonces Jesús, con una voz llena de amor, de compasión, le dijo: tampoco yo te condeno, vete y no peques más. El mayor acto de perdón registrado en la palabra del Señor. Una mujer a punto de ser apedreada, de morir en manos de estos hombres señaladores, acusadores, religiosos, legalistas. Para ellos no había ninguna opción. La única era apedrearla y que muriera humillada en esa plaza polvorienta, llena de piedras, de polvo. Querida iglesia, no existe carga más pesada que la culpa. ¿Quién lo cree? La culpa y la vergüenza. Y el propósito de esta prédica en el día de hoy es que podamos reflexionar qué tanta culpa todavía hay en nuestro corazón que no hemos soltado, qué tantos señalamientos hemos recibido de parte de personas inescrupulosas, de personas religiosas, y que todavía cargamos con eso en nuestro interior y no hemos podido avanzar, no hemos podido seguir adelante, porque esa culpa cada vez se vuelve más pesada. Esa culpa nos mantiene inmóviles. La culpa y la vergüenza pueden robar nuestra capacidad de amar y de ser amados. ¿Por qué? Porque bloquea nuestra comunión con Dios y con los demás. Pero ¿cómo puedo liberarme de mis culpas sin antes no conocerlas? Primero están las culpas heredadas. Segundo, los errores involuntarios. Y tercero, las conductas destructivas. Amén. Lo que son las culpas heredadas, los errores y las conductas destructivas, pues estas producen un profundo dolor en nuestras vidas. Y hay un caso particular en la palabra del Señor que me impresiona y que Dios me llevó a estudiar acerca de esta mujer y cómo fue utilizada, igual como la mujer cuyo nombre nunca se escribió, la mujer a la cual iban a apedrear.
esta mujer es Tamar. ¿Quién era Tamar? Tamar fue una de las hijas del rey David y es uno de los mejores ejemplos para tratar de entender el daño tan enorme que puede producir la culpa y la vergüenza. Tamar fue una víctima del abuso sexual. ¿Por parte de quién? De su medio hermano, Amnón, produciendo en ella una gran vergüenza, una culpa heredada. Y este acto marcó el resto de su vida. Y aunque Tamar no fue responsable de lo sucedido, las consecuencias del pecado de su medio hermano Amnón la afectaron profundamente. Culpas heredadas. Amén. Culpas heredadas. Su deshonra no era su culpa, pero ella cargó con esa vergüenza. Pecados de otros estamos cargando y que no hemos podido dejar de un lado. Y cada vez esa carga se convierte en algo más pesado. Pero los ejemplos que acabamos de mencionar son solamente algunos. Pueden haber muchísimos otros casos que conocemos. Pero hay una promesa, mis hermanos. Yo quiero que esté muy atento. No somos responsables por las culpas heredadas. Nadie es responsable de una culpa heredada. Dios nos limpia de todo peso que otros hayan colocado sobre nosotros. Pero veamos ahora los errores involuntarios. Son aquellos que son impensados, que se hacen de manera inconsciente. Y vemos el caso de Tamar para continuar estudiando lo que le ocurrió a esta mujer. Usted puede seguir la lectura en 2 de Samuel capítulo 13. No vamos a leer todos los versículos, pero podemos ver que su hermano confabuló, planeó un pecado para abusar de su hermana. Amén. Y aquí podemos ver esos errores involuntarios. Una mujer que en su inocencia confió que no le iba a ocurrir nada con su medio hermano. Y aunque estos errores involuntarios no fueron responsabilidad directamente de Tamar, la afectaron profundamente por el resto de su vida. ¿Por qué? Porque hubo una carga emocional en ella que no soportó. ¿Qué hizo su medio hermano Amnón? Él, instruido por los consejos de su mejor amigo Jonadab, planeó aprovecharse de ella. Fue todo planeado. Pero Tamar no se daba cuenta de lo que iba a ocurrir. Ella estaba inocente de lo que se iba a llevar a cabo. Y eso lo podemos ver muy claro en el capítulo 13 del segundo libro de Samuel. Y vamos a ver los errores involuntarios cometidos por Tamar. No tuvo el suficiente discernimiento para darse cuenta de que su medio hermano estaba planeando aprovecharse de ella. Ahora pregunto, querida iglesia, ¿es necesario el discernimiento en nuestras vidas? ¿Cómo logramos el discernimiento? ¿Cómo lo tenemos? Por medio de la lectura de la palabra, por medio de la oración, por medio del ayuno. Todos estos ejercicios espirituales nos dan la sabiduría y la inteligencia espiritual que nosotros necesitamos. Una persona con discernimiento no se deja engañar tan fácilmente. Que lo primero que le preguntas a Dios: Señor, guíame. Mira que este negocio parece bueno, pero quiero tu aprobación. No quiero hacer nada en mis fuerzas. Y esto le faltó a Tamar, porque ella obedeció sin contemplar la orden que dio su padre David.
que cuidara a su medio hermano, pero él estaba fingiendo esa enfermedad. Lo que él buscaba era estar solo con Tamar para poderse aprovechar de ella. Y aunque la intención del rey David era buena, de que su hermana, su media hermana, cuidara de Amnón, pues la expuso en una situación de vulnerabilidad. ¿Por qué? Porque se encontró en un lugar sola con un varón que lo único que quería era aprovecharse de ella. Amén. Tamar no cuestionó la decisión de su padre, la orden de su padre. De inmediato ella le obedeció. Y también David, en su rol de autoridad, actuó sin prever el peligro a la cual exponía a su hija. Podemos ver en Tamar una mujer obediente, sumisa, que cumplió con lo que se le encomendó. Pero aquí, aunque la responsabilidad recae directamente en David y en Amnón, ella pudo haber cargado con ese peso emocional por el resto de su vida. Amén. Y el último error involuntario cometido por esta mujer fue darse cuenta de que había sido abusada por su medio hermano, aprovechando su inocencia. Durante el abuso a la cual fue expuesta Tamar, ella intentó razonar con su medio hermano. Lo podemos ver, dice: te ruego pues ahora que hables al rey, que él no me negará a ti. Ella trató de razonar, pero no fue suficiente. Ella le suplicó a su medio hermano que no abusara de ella, que no cometiera esa vileza. Pero él, mis hermanos, se negó. No pudo detenerlo. Y aquí esta mujer, Tamar, nos recuerda, y esta desgracia que a ella le ocurre, que incluso los errores involuntarios pueden cargar en nuestras vidas un peso difícil nosotros de llevar. Pero ¿qué quiero decirte hoy? Que Dios no nos culpabiliza por un error trágico. ¿Quién lo cree? Llega el momento, mis queridos hermanos, en que debemos de aceptar lo que sucedió y de la mejor manera posible seguir adelante. No podemos quedarnos estancados. De alguna u otra forma tenemos que avanzar. ¿Qué quiere el enemigo? Mis hermanos, que nosotros estemos atados y que en vez de avanzar, retrocedamos. Eso es lo que él quiere. Amén. Amén. Si tú ya has aceptado a nuestro Señor Jesucristo en tu corazón, si ya tú crees en él, eres salvo. Amén. Eres salvo. Pero ¿qué busca el enemigo? Que no seamos felices. Que seamos salvos, pero salvos amargados, tristes. Eso es lo que él busca. Esta persona ya logró la salvación, pero no quiero que sea feliz. Por lo menos el resto que tiene de vida, voy a hacer que sea una persona triste, amargada. Mis hermanos, la paz que nos da el Señor, nadie nos la da. El gozo que Él nos da, nadie nos lo da. Y así como Dios no culpabiliza a nadie por un error cometido, nadie te puede señalar. Nadie lo puede hacer. Si no lo hace Dios, nadie lo puede hacer. Y menos nosotros mismos estarnos culpando de algo que fue tal vez un error en nuestras vidas. Eso debemos dejarlo de un lado. Debemos quitar esa carga para seguir avanzando, para seguir
recorriendo este camino tan hermoso. Y por último, las conductas destructivas. Y lo podemos ver en 2 Samuel, capítulo 13, del verso 19 en adelante. Amnón era un hombre malvado. Después de haber abusado de su media hermana, Amnón la desprecia con un odio aún mayor que el supuesto amor que él decía sentir por ella. ¿Cometió qué? Su objetivo, y era lo único que buscaba. Él no la amaba. Él quería hacer un daño y lo logró. Dice la palabra que Amnón le dice a su media hermana: levántate y vete. Después de haber abusado de ella, le dice: levántate y vete. Y cuando Tamar le rogó que no la echara, este hombre llamó a su siervo y le dijo que la colocara en la calle, que la llevara hasta la puerta de su casa, la sacara y cerrara la puerta. ¿Cómo pudo haberse sentido Tamar, mis hermanos? Humillada, avergonzada, utilizada. Con esto se intensificó su vergüenza y su culpa, dejándola emocionalmente devastada. Mientras preparaba esto, mis hermanos, yo podía imaginarme la situación, el dolor tan tremendo de esta mujer. ¿Y cuántas personas pasan por ese dolor? ¿Cuántas personas viven hoy día con ese dolor, con esa culpa, con esa vergüenza? Pero mis hermanos, en Jesús hay solución. En Él hay solución. En Él está la salida. Dice la palabra que Tamar se cubrió de ceniza. Dice, tomó ceniza y la esparció sobre su cabeza. Eso simboliza arrepentimiento y penitencia. Dice también que rasgó la ropa de colores que estaba vestida. La ropa de colores simbolizaba pureza. Y ella se sintió impura. Rasgó sus vestiduras. Dice la palabra que lloró, ¿qué? Desconsoladamente. ¿Alguna vez usted ha llorado desconsoladamente? Yo sé que todos lo hemos hecho, que hemos llorado desconsoladamente, que creemos que lo que nos ha pasado solamente lo estamos viviendo nosotros, que el dolor es tan intenso que creemos que no vamos a ser capaces de salir de esa situación, que no vamos a poder levantarnos. Y ese fue el caso de Tamar. Dice que ella lloró desconsoladamente. Al final se refugió en la casa de otro hermano, de Absalón. Este no era su medio hermano, este sí era un hermano. Amnón era medio hermano, Absalón no. ¿Qué hace esta mujer? Se aísla. Es lo primero que nosotros hacemos cuando sentimos culpa, cuando sentimos vergüenza. Nos aislamos. Y ese aislamiento nos lleva a desconectarnos de lo que es el mundo exterior. Y cada vez hundirnos más y más en una espiral de tristeza y de autoexclusión. Decir, yo no me siento digno de estar en este lugar. La vergüenza y el desprecio puede llevarnos a conductas destructivas. Sin embargo, Dios ofrece esperanza, sanidad y una identidad renovada en Él. Eso es lo que necesitamos. ¿Una qué? Identidad renovada en Él, ayudándonos a superar incluso las heridas más profundas. Aún la culpa y la vergüenza, que para nosotros podemos categorizar como algo que es difícil de entregar, Dios tiene la capacidad de llevarla. Amén. Él es el único.
En otras palabras, necesitas dejar de sufrir. Amén. Dígale a la persona que está a su lado, necesitas dejar de sufrir. Necesitas dejar de sufrir. Es hora de que reclames esa libertad en tu vida. Dios quiere hacerte libre el día de hoy. Dios quiere sanar tu corazón. Él quiere sanar tu corazón. Él quiere hacerlo. No hay pecado más grande que Dios no pueda perdonar. No hay culpa más vergüenza más grande que Dios pueda cargar. Él puede hacerlo, mis hermanos. Necesitamos dejar de sufrir. Y ya para finalizar, mis hermanos, quiero llevarlos a que me acompañen a 1 de Timoteo, capítulo 1, verso 5. Dice la palabra: pues el propósito de este mandamiento es que el amor nacido ¿de dónde? De un corazón limpio. Amén. Y de una buena conciencia y de fe no fingida. Sin importar cuál sea la fuente de tu vergüenza y culpa, Dios es más grande que todo eso. En su gracia y en su misericordia, Él puede suplir toda necesidad para que nosotros tengamos un corazón limpio y una buena conciencia. Amén. Dios nos llama a ser libres. Ese es su llamado el día de hoy. Él nos llama a ser libres, con un corazón limpio, una conciencia tranquila y una fe genuina. Yo te pregunto, ¿qué culpa estás cargando hoy que no te pertenece? Porque si fue un pecado cometido y a usted le pidió perdón a Dios por eso, no puede estar todavía cargando con esa culpa. ¿Quién hace eso? Satanás. Él es el que coloca esa carga sobre nosotros. Eres indigno, eres un pecador, eres una pecadora. No mereces esto, no mereces aquello. ¿Qué errores reales o imaginarios te han estado atando? Piense por un momento. Errores reales cometidos o imaginarios que nos atan. Dicho de otra manera, mis hermanos, si nosotros tomamos esta cita de 1 de Timoteo 1:5, sin un corazón limpio no podemos tener una buena conciencia. Eso es claro. Si usted no tiene un corazón limpio, usted no tiene una buena conciencia. Y es por eso que usted a veces juzga mucho. ¿Por qué? Porque su corazón no es limpio. Entonces, cuando su corazón no es limpio, ¿usted qué hace? Usted juzga a los demás. No hay una libre conciencia. Y sin una buena conciencia y un corazón limpio, en realidad no puedes ni das amor. No estamos en la capacidad de hacerlo. Si usted quiere brindar un verdadero amor, debe entender que debe tener un corazón ¿qué? Limpio y una buena conciencia. Ahora pregunto, ¿cómo se limpia un corazón? Examínelo. Examinemos nuestro corazón. ¿Qué es lo que en este momento tengo que me está haciendo daño? Y que debo limpiar, debo quitar, debo de arrancar de mi corazón para que mi conciencia, mis hermanos, sea una buena conciencia. Y cuando eso pasa, estoy en la capacidad de recibir y de dar amor. La gracia de Dios es más grande que todo nuestro pasado. La gracia reemplaza la culpa. Amén. ¿Quién lo cree? Amén. La gracia reemplaza la culpa. Hoy es el día de tu libertad. Amén.
Hoy es el día donde Dios quiere que sonriamos, que salgamos libres de este lugar, que salgamos gozosos, diciendo: Señor, he podido entregarte esta culpa, esta vergüenza que creía que no era capaz de llevar sobre mis hombros, pero hoy entendí que tú quieres mi libertad, que necesito trabajar en esa limpieza de corazón, que necesito tener una buena conciencia para poder amar y dar amor. Dice la palabra en Romanos 5:20, ya con esto finalizo: porque donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. No se le olvide este versículo. Donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. La culpa y la vergüenza hoy han perdido su poder. Literalmente hablando, debemos de entregar esas culpas y esas cargas a los pies del Señor. Imagíneselo en la cruz. Imagíneselo en la cruz, esperando que usted llegue hasta allí y entregue esa culpa, esa vergüenza. Amén.